Bueno, muy buenos días. Hoy Buen tenemos día. el gusto de estar con una poetisa, Lucía Bomio Pérez. Buen día, ¿cómo estás, Lucía? Buen día, Roberto, ¿cómo estás? Bueno, nosotros estuvimos ayer, anteayer, en el Teatro Solís, en un evento precioso que fue el final de curso del segundo año, ¿no? De la Escuela de Poesía del Teatro Solís. No, en realidad fue la presentación del libro. Este Ah, año perdón. arrancó el segundo año. Fue la presentación del libro que acumula el trabajo de los 2 años anteriores. Ah, perfecto. Pero la escuela continúa. Ah, perfecto. Sí, la verdad que yo quedé muy impresionado con el trabajo de ustedes. Lucía, Que- ¿cuándo empezaste tú en esta escuela? En la escuela de poesía arranqué yo el año pasado, en marzo del año pasado, pero la escuela existe desde hace un año antes. Yo me enteré recién en marzo del año pasado, por eso me sumé en ese momento, pero ya había comenzado. La escuela, además, cuando me enteré me pareció un proyecto hermosísimo, me parece increíble que haya una escuela de poesía en uno de los teatros más importantes de nuestro país, así que, bueno, una oportunidad única y agradezco mucho haberme anotado. Lucía, cuando vos te anotaste, ¿por qué lo hiciste? En realidad, la literatura ha marcado, ha sido una constante a lo largo de mi vida, desde la infancia hasta ahora que tengo 38 años. La lectura de la poesía, de narrativa en general, la escritura, la lectura. Eh, He hecho un montón de talleres literarios, de hecho hago algunos concomitantemente de narrativa, pero este taller me parecía que ofrecía algo diferente. Y por suerte no me equivoqué, está muy enfocado en lo que tiene que ver con la puesta en voz de la poesía, en ponerle el cuerpo, y creo que eso es algo que en otros talleres de repente no se trabaja tanto. La poesía se queda en algo escrito y está buenísimo que la poesía sea también un cuerpo vivo. Creo que eso ayuda a acercar a las personas a la poesía, que a veces parece una cuestión un poco más ajena. Cuando decís ponerle el cuerpo, ¿a qué te referís? Bueno, que creo que la lectura de la poesía atraviesa más cosas que la voz. De alguna manera, la poesía creo que tiene que generar un impacto, conmover a las personas, y eso al momento de la lectura es algo que se nota. No queda solamente en el aprendizaje de todo aquello que tiene que ver, con cómo trabajar la voz, la lectura, sino que inevitablemente, inexorablemente el cuerpo termina también formando parte de eso. En tu caso, ¿de qué trabajas? Yo no tengo, mi formación no tiene mucho que ver con la poesía. Yo me recibí de escribana en el año 2012 y después hice un posgrado de Derechos Humanos con énfasis en acceso a la justicia y trabajo en la Cámara de Senadores como secretaria de la Comisión de Salud Pública. Sin embargo, si tengo que decir cuál es mi pasión desde la infancia, es la escritura y la lectura, desde siempre, por más que no haya estudiado formalmente eso, digamos, en la universidad, por así decirlo. Me interesa, volviendo un poco al tema de la voz y el cuerpo, la poesía es para ser leída en voz alta, ¿no? ¿Cómo es el mecanismo allí? Yo creo que sí. En realidad me costó a mí bastante trabajo darme cuenta y probablemente no fue hasta que no entré a la escuela de poesía que noté cuánto cambia la poesía cuando uno la lee en voz alta, que al momento de leerla en un libro, ¿no? Este, mm, Quizás es algo que no se trabaja tanto, que estaría buenísimo, que se hiciera. Por ejemplo, yo pienso en el vínculo de las infancias con la poesía, que es algo que a mí también me interesa mucho, y veo que a mis hijos en la escuela, por ejemplo, les enseñan a memorizar los poemas. Y creo que eso después, a la larga, termina afectando el vínculo que tiene cada una de las personas con la poesía, porque la poesía no es eso, no es memorizar algo, no es tratar de buscarle la lógica al texto como quizás podríamos hacer en algo de narrativa, sino que es algo que está adentro de cada uno, que tiene que sentirse, y yo creo que la poesía es inherente a cada persona, inherente al ser humano también, ¿verdad?
desde siempre, desde la infancia. Me atrevería a decir que desde que estamos en el vientre de nuestras madres estamos en contacto con el ritmo, con los latidos del corazón, después las canciones de cuna, las nanas. Son todas cuestiones que a lo largo de la vida nos van vinculando a la poesía y tal vez eso lo vamos perdiendo después. Sobre eso, por ejemplo, yo creo que los niños tienen la poesía muy incorporada. Lo veo, por ejemplo, con mis hijos. En algunas cosas que han dicho, siento que hasta la edad de 7, 8 años los niños tienen un pensamiento sumamente poético que se va perdiendo. Mi hijo un día íbamos caminando por la calle y vio una rotura al lado del cordón de la vereda y me dijo, mamá, se rompió un pedacito de mundo. Para mí es eso la poesía y eso es sentir también con el cuerpo la poesía, sin entender tal vez lo que era, porque él tendría 3 o 4 años en ese momento. ¿Y eso se va perdiendo, Lucía? Cuando cambia. Yo creo que sí, que salvo que la lectura de la poesía o el contacto con ella se mantenga a lo largo de la vida, creo que inevitablemente se va perdiendo y es por eso que muchas personas se sienten alejadas de la poesía. Me pasa un montón de veces que hay gente que me dice, pero ¿por qué lees poesía o por qué escribís poesía? La poesía yo no entiendo nada. Y creo que es parte de eso también, de que en algún momento perdimos ese vínculo con lo poético que está en todos lados. ¿Y en la escuela qué aporte hubo? ¿Cuáles eran las materias? Bueno, la Escuela de Poesía tiene un plantel docente impresionante. Está estructurada en módulos. Cada módulo va abordando una temática diferente. Eh, por ejemplo, tenemos como docente a Alejandro Ferreiro, tenemos a Claudia Campos, a Claudio Burgues, que además son también artistas visuales. Bueno, Luis Bravo, que con él hemos trabajado todo el tema de la puesta en voz, también es súper interesante. Aborda distintos aspectos, no solo lo que es la escritura formal, la composición poética también es un tema que hemos visto con Luis Bravo, sino, bueno, también eso de plantarte en un escenario o en algún lado y saber cómo abordar la lectura de un poema. Creo que eso además es un espacio muy hermoso, la escuela, un ambiente que no está de más decirlo, de seguro y de contención, donde es muy fácil compartir lo que uno escribe, que es algo muy íntimo la escritura de la poesía, con los demás, porque, bueno, Gabriel Riccieri y Agustín Lucas, que son los curadores de la escuela, han generado un ambiente muy, muy hermoso, a pesar de la diversidad de edad que tenemos y de los distintos ambientes de los que provenimos, por así decirlo, por ejemplo, de los estudios o en distintas cosas, la verdad que se ha unificado en algo que es muy bello. ¿Y esto funciona en qué espacio del teatro? El año pasado funcionaba en el foyer del Teatro Solís. Primer año todavía sigue funcionando allí y nosotros en segundo estamos en la parte de abajo, que es el subsuelo, que no recuerdo exactamente el nombre del espacio, pero El ahora en un espacio ratito te lo Estela confirmo. Medina, donde está el SIDAE. ¿Dónde está el SIDAE? Exactamente, es la palabra que no me salía, perdón. El SIDAE, exacto. Lucía, ¿alguna temática en especial ronda tu imaginación y tu estímulo? Es difícil esa respuesta. A mí me conmueve mucho todo lo que tiene que ver con la contemplación no solo de la naturaleza, sino también de los hechos cotidianos. Eso es algo que me mueve mucho. Y también me gustan las temáticas, la poesía con una temática que interpele. Me gusta que la poesía sea también un acto de rebeldía, porque creo que en sí eso es algo intrínseco a la poesía y me parece muy importante. Eso me gusta, la poesía que interpele. Em, Fue interesante ver la soltura, porque la sala estaba absolutamente abarrotada y fue muy interesante ver la soltura con que las poetisas y algunos poetas se levantaron desde sus lugares en los distintos puntos de la sala y comenzaron a decir su poesía. Fue una sorpresa, digamos, ¿no? Para el público, para los que no estábamos preparados para una cosa así, ¿no?
Me llamó mucho la atención y el impacto de los textos. Eh, ¿Te puedo pedir el tuyo? Por supuesto, por supuesto. Bueno, este es un texto que a mí me costó un poco animarme a leer en voz alta, obviamente por la temática y porque es algo que a mí me conmueve, pero bueno, el espacio de la escuela es eso también, es un ambiente de absoluta seguridad, como te había comentado antes. Y bueno, eso. Vamos con el poema entonces. Acostate que te vamos a rasurar. Así no, te tenés que quedar quieta. Te vamos a poner unas gotitas para acelerar el proceso. Estamos demorando mucho. No estás dilatando. Vos sos de las que no dilatan. Si te pones así de tensa, vas a sangrar con el tacto. No, no podés tomar agua. ¿Cómo vas a tomar agua antes de una cesárea, madre? No. La sonda va sin anestesia, si no complicamos al médico. Si no te dejas de mover, te vas a lastimar con la raquidia. ¿Viste el partidazo de anoche? 4-0. Que lo parió. Bueno, madre, salió todo bien. Ahora te vas a la salita de recuperación hasta que muevas las piernas. Un par de horitas. No te preocupes, que igual al bebé le damos complemento. ¿Por qué llorás? Lo importante es que sea sanito. Es impresionante, es impresionante. Gracias. Lo volvés a leer. A mí me emocionó mucho cuando lo escuché ahí en el... Puta, me vuelve a emocionar. Porque Muchas gracias. este tema de la violencia contra la mujer, ¿no? Que bien relatado que está esta violencia en los hospitales contra mujeres jóvenes, ¿no? Que Violencia obstétrica. eso, violencia obstétrica. Eh, Creo, a mí me impactó después de leerlo. Yo te comentaba antes que a mí me gusta la poesía que interpela y que también es un acto de rebeldía y de denuncia. Me impactó que se me acercaran personas a contarme su experiencia, mujeres, pero también hombres que han estado presentes en partos y a decirme, a mí también me pasó. Me pareció muy fuerte eso y me parece que la poesía como instrumento de denuncia también funciona muy bien. Definitivamente. ¿Algún otro? ¿Cuál es publicaron dos o tres por autor, ¿no? En el libro. No, publica más o menos 4 o algunos 5. Los demás poemas que tengo yo tienen poco que ver con este, muestran quizás otra faceta. No, puedo leer algún otro sin ningún Sí, problema. sí, por favor. Bien. Este poema que sigue surgió como un trabajo hecho en uno de los módulos de la Escuela de Poesía del año pasado, en el que trabajamos con imágenes, con Claudia Campos y Claudio Burgues, que te comenté anteriormente que son artistas visuales, y a mí eso me parece súper interesante cómo se pueden unir las distintas áreas del arte. Así que este poema es sobre los claroscuros. Se filtra la luz como una grieta. Hebras de silencio suspendidas en la cocina se deshacen en partículas diminutas. La mañana con su lengua amarilla perpetúa los muebles en notas de grises. Desvanece sus bordes y prolonga la continuidad liviana de los cuerpos, como una canción que enmudece hasta apagarse. Precioso, Muchas precioso. gracias, muchas ¿Qué, gracias. Lucía, qué poeta seguís tú? Bueno, eso es difícil porque soy una de ese tipo de personas que tiene la mesa de luz con un alto de libros de poesía y va Así. cambiando. Pero me parece importante decir que quizás me metí en el mundo de la poesía o me di cuenta que me interesaba muchísimo la poesía cuando era adolescente y leía a César Vallejo. Trilce concretamente me sacudió, me pasó algo con sus poemas. Después, a lo largo de la vida, bueno, obviamente creo que en Uruguay tenemos unos poetas increíbles. Somos un país con una producción poética demencial. Idea Vilariño, obviamente, me conmueve muchísimo. Ida Vitale, por supuesto. Circe Maya, me gusta mucho el tema de hacer poesía en apariencia sencilla, pero que tiene como un trasfondo muy profundo y eso lo encuentro en ella. Después
tal vez más actuales, me gusta muchísimo Rafael Courtoisí. Me parece impresionante cómo tiene esa habilidad de hacer poesía con cuestiones tan cotidianas. Y bueno, y después si me voy hacia otros países, Olga Orozco para mí también es una referente importantísima. Me parece que fue una poeta brutal. Concretamente de ella, creo que el poemario se llama Cantos a Berenice, que le escribió a su gata, me parece una locura, algo increíble. Y bueno, después poetas españolas, Ada Salas, también es una poeta que me parece que me ha marcado muchísimo y podría nombrar un montón, pero me voy a sacar las ganas de nombrar a una poeta que se ha dedicado a las infancias, que fue María Elena Walsh, que creo que merece también un reconocimiento porque escribir para infancias es también un acto de osadía y de rebeldía en este mundo adultocéntrico. Creo que más o menos hice un repaso por alguno de los Eh, poetas que me una parecen maravilla. importantes. Lucía, ¿y tenés a mano alguno de de estas poetisas, algunos de estos libros, para escucharte leer algo de otras? ¿De quién? Puedo buscar, sí, justo estoy en la casa de mis padres, o sea que no estoy con mis libros, pero creo que puedo buscar sí, en el teléfono un poema para leer, tal vez de Olga Orozco. Si tengo que elegir a alguien, me gustaría leer un poema de ella, pero a ver si puedo encontrar un texto para leer. No pensé en traer, perdón. Bueno, leo entonces un poema de Olga Orozco de Cantos a Berenice. Que eras la fugitiva de esos tiempos errantes en los que demonios se visten con el prestigio de los dioses y ocultan en criaturas inocentes la ciencia de sus ascuas. Lo denunciaba a veces ese oscuro meteoro, esa amenaza al rojo que corría veloz desde tu zarpa a tu mirada, estirando tu piel como una elástica permanencia en la huida, o quizás un resorte pronto a saltar bajo la tentación del exterminio que eras, por otra parte, la emisaria de una zona remota, donde el conocimiento pacta con el silencio y atraviesa los siglos arrostrando como boa de plumas la nostalgia. Lo atestigua ya tu ser secreto, vuelto en contemplación hacia las nubes de la sabiduría, suspendido en tus ojos como una lluvia de oro, más allá del recuerdo, más allá del olvido, pero que fuiste entonces antes de ser ahora. Una belleza, una belleza. Es muy hermoso realmente. Que, ¿cómo cambia, evidentemente, cómo cambia el decir de un poema respecto de uno leerlo en silencio, ¿no? Sin duda que sí. Bueno, Idea Vilariño decía que el poema es un hecho sonoro y creo que absolutamente es una afirmación muy cierta. El poema es Sí, un hecho sonoro y está hecho para leerse en voz alta. idea Belariño, y que por suerte ha grabado su voz, y bueno, nuestra poeta mayor aún, que acaba de recibir un premio Homero de la Comunidad Europea, que ha sido también fantástico, ¿no? Como escucharla a ella, leer sus poemas, y el entusiasmo además que veo que los poetas tienen en leer sus textos, ¿no? Hay un deleite en eso, ¿no? De escuchar y ser escuchado, de escucharse a sí mismo. ¿Cómo funciona en ti eso? Bueno, sí, no sé si alguna vez había pensado en eso, pero es un placer encontrarle el ritmo a los poemas. Creo que más allá de que estén escritos en verso libres, los poemas siempre tienen un ritmo, una prosodia que los va marcando, una música, y es muy hermoso eso de escuchar, me gusta muchísimo. Bueno, Idea Vilariño marca el ritmo de cada poema en sus lecturas de una manera impresionante y para mí es una referente brutal en ese sentido. Creo que es muy difícil escribir poesía sin escuchar la poesía, porque nuestros oídos naturalmente están preparados para la música, se va sintiendo.
y bueno, es fundamental la lectura en voz alta, de textos propios y ajenos también, porque es encontrarle ese ritmo, esa prosodia que tienen adentro. Y, en esta escuela que se llama Escuela Más Acá de los De los Mundos, ¿verdad? mundos. Sí. Qué lindo nombre. Allí también la práctica del decir está, de la impostación, cómo le Sí, 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 instrumenta? está súper presente. La práctica de la lectura de la poesía en voz alta se trabaja muchísimo. Te comentaba anteriormente que en concreto el docente que se encarga de esto mayoritariamente, digamos como materia o como módulo dentro de la escuela, es Luis Bravo, que bueno, a mí me gusta muchísimo cómo lee él en voz alta los poemas. Nos enseñó ejercicios para trabajar la voz, que también es muy importante. Y bueno, lo vimos también con Gabriel Riccieri y con Agustín Lucas, que son los curadores de la escuela, el tema de cómo impostar la voz para que se escuche desde los distintos lugares. Bueno, lo que pasó en el Solís el otro día, de leer sin micrófono y que se pueda entender, eh, cómo modular para que sea claro cada uno de los versos que leamos y que no se pierda el final, que a veces eso es algo que pasa cuando se lee en voz alta. Se trabaja muchísimo en la escuela. Y se trabaja también con ejercicios lúdicos que resultan muy divertidos, pero que son sumamente útiles para los efectos bueno, de aprender a leer en voz alta. Por ejemplo, El año pasado preparamos la muestra de fin de año que fue en la sala Idea Vilariño del Solís. También leímos sin micrófono y tiempo antes empezamos a prepararlo y tuvimos una clase que fue muy divertida, donde cada uno había elegido un poema y tuvimos que leerlo imitando en la tonalidad de un discurso político, el relato de un partido de fútbol, es el mismo texto tratando de seguir ese juego y bueno, que la poesía sea un juego también está muy bueno, es una manera de aprender y de no quedarse en la solemnidad de las palabras, sino un poco, como dicen en la escuela, faltarle el respeto también a las palabras para aprender. qué fantástico además el espectro de edades que al menos los que se presentaron, bueno, veíamos ahí en la foto final de todos juntos, ¿no? Ahí es un Sí, espectro de edades muy amplio. sí, va desde, yo no recuerdo quién es él o la poeta más joven, pero alrededor de 18 o 20 años. Y después tenemos a la poeta más grande, que es Elsa, que tiene 93 años y es absolutamente admirable. Es impresionante Elsa, es una de las personas más increíbles de la escuela y creo que ese intercambio entre las distintas edades es algo muy rico también. Nosotros aprendemos de ella, ella aprende de nosotros y así en los distintos grupos y también, bueno, los intereses en las temáticas de la poesía van variando y eso está buenísimo. Cómo se entra, Lucía, a esta escuela? ¿Hay que tener una experiencia previa? ¿Hay que pagar? ¿Cómo funciona? No, experiencia previa no es necesaria, simplemente cuando abren las inscripciones hay que completar un formulario donde te preguntan cuál es tu interés, por qué querés entrar a esta escuela de poesía, pero no es algo excluyente ni nadie va a ser eliminado de la lista por la respuesta, por así decirlo. Y mensualmente pagamos una cuota a través de Ticantel y y es eso, año a año se va renovando. Por ahora llega hasta segundo año, pero tengo entendido que está previsto hacer un tercer año, que sería buenísimo y por supuesto me anotaría nuevamente. Y bueno, es eso el funcionamiento. Lucía, fue un gusto, bueno, charlar contigo ahora, fue una sorpresa escucharte allí en esa sala y nada, con un texto absolutamente que conmovedor, la verdad, conmovedor. Te Muchísimas agradezco mucho, gracias. Lucía, ¿eh? Muchísimas gracias por invitarme a este espacio. El honor y el placer es mío, sin duda. Bueno, esto se transmite de fogón en fogón, que transmitimos como uruguayos en Argentina y también por frecuencia 808 de Salinas, así que van a tener todos el gusto de escuchar tu voz y el texto. ¿Tenés el libro a mano para mostrarlo? Lo tengo el libro a mano.
Ahí está, es Araña la poesía. Araña la poesía, y el título tiene el juego también con la araña que hay en el foyer del Teatro Solís, que es donde teníamos las clases el año pasado y que fue una gran protagonista también Ah, sí. de los encuentros. La ilustración la hizo una compañera de la escuela, Julia, es un dibujo muy hermoso también y me parece que eso vale la pena decirlo. Esto es de la editorial La eh, editorial Secreta, que es Secreta. de uno de los docentes de la escuela, que es de Alejandro Ferreiro, que se especializa en poesía y tiene, además de este, que es el tercer libro, tiene 2 libros que sacó el año pasado que son hermosísimos y que recomiendo ampliamente buscar. Son Bueno, los libros como objeto, que el año pasado en la escuela, perdón, la editorial Secreta sacó 2 libros de poesía, uno de ellos de Magela Firpo, que es una fotógrafa. Es un libro que como objeto es hermosísimo, tiene fotografías y breves textos debajo, escritos a mano, y el otro que en este momento no recuerdo exactamente, pero te puedo pasar luego la información. Recomiendo que los busquen, es una editorial que la verdad que hace libros muy, muy hermosos y muy pensados. genial, entonces. Lucía, muchísimas gracias entonces por este encuentro. No, muchas gracias a ti, gracias por darle visibilidad a la poesía y a la escuela, que es un espacio hermoso. Así es. Adiós. Chau, chau. Muchas gracias, hasta luego. Así no, te tenés que quedar quieta. Te vamos a poner unas gotitas para acelerar el proceso. Estamos demorando mucho. No estás dilatando. Vos sos de las que no dilatan. Si te pones así de tensa, vas a sangrar con el tacto. No, no podés tomar agua. ¿Cómo vas a tomar agua antes de una cesárea, madre? No, la sonda va sin anestesia. Si no, complicamos al médico. Si no te dejas de mover, te vas a lastimar con la raquidia. ¿Viste el partidazo de anoche? 4-0. ¿Qué lo parió? Bueno, madre, salió todo bien. Ahora te vas a la salita de recuperación hasta que muevas las piernas. Un par de horitas. No te preocupes que igual al bebé le damos complemento. ¿Por qué llorás? Lo importante es que sea sanito.